Buenos días, Calvary Chapel Roca de Gracia. Bienvenidos a nuestro servicio. Si es tu primera vez, mucho gusto. Yo soy Natalie y estoy acompañada con Natalia y tenemos el gran privilegio de poder servir en alabanza en esta mañana. Entonces, canten con nosotros. Pertenecer a nuestro Dios. La palabra nos dice que los que son adoptados son hijos de Dios, son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y su Señor de sus vidas. Y yo sé que quizá hay muchas enseñanzas que dice que somos todos hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña algo muy distinto. La Biblia nos dice que todos somos creación de Dios, pero de nuevo los únicos que pueden ser hijos de Dios son los que están en Cristo. Entonces es un privilegio poder ser llamada hijo, hija, yo hija de Dios, y Dios ofrece esa pertenencia. Él solo toca aceptar
ese regalo que Cristo nos dio cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, en esta siguiente canción se llama Mi Todo y habla de, aunque momentos difíciles vienen en la vida, nosotros podemos estar firmes y anclados en Cristo. Canten conmigo. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, la satisface más. Oh, pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás.
que nosotros podemos poner nuestra confianza en ti. Gracias por esta nueva vida que nos estás dando, Señor. La Biblia dice que en la misma manera que tú moriste y después resucitaste al tercer día, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a ti, la persona quien éramos antes ya ha fallecido, Señor, y nosotros tenemos una nueva vida en ti. Señor, el deseo de nuestros corazones es que podemos utilizar esta nueva vida para ti, que podemos ser sacrificios vivos, un olor fragante para ti, Señor. Entonces, mientras cantamos, que tú hagas esa nueva obra en nosotros, que tú nos haces como un vino nuevo. Pido que otra vez, Señor, puede ser más de palabras, sino la oración de nuestros corazones.
mañana estamos dispuestos y listos para escuchar tu palabra, Señor. Que podemos en esta mañana ser hacedores de tu palabra. Es decir, que lo que escuchamos hoy, lo que leemos hoy, no sea solamente palabras que escuchamos y leemos, sino que nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, Señor. Eso es lo que significa ser hacedor de tu palabra. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio, por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias por ese amor tan grande, que podemos ser sacrificios para ti, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Cristo. Amén. Buenos días, familia de Calvary Chapel, Roca de Gracia. Rico una vez más compartir con ustedes este domingo, domingo en el cual el Señor se está deleitando por medio de estas alabanzas, esta adoración, esta posición de nuestro corazón para con Él. Esta mañana en la cual Él tiene una palabra que espero sea de ánimo, de esperanza para cada uno de nosotros. Y es precisamente ese el tema de la serie que estamos trabajando ahorita, basada en la primera carta de Pedro, y es esperanza viva, una esperanza viva. Pedro es precisamente aquella persona la cual escribe esta carta, y yo creo que es importante siempre tener en cuenta quién es el autor, cuál es el autor de la carta. Cuando entendemos quién es el autor del escrito, entendemos un poco más tal vez la posición del corazón de esta misma persona en el momento en la cual estaba escribiendo y la razón por la cual la está escribiendo. Pedro, conocemos un carácter fuerte, un carácter lanzado, una persona que vemos en las escrituras tuvo dificultades, decía cosas y de repente pues tenía que recoger aquellas cosas que decía, se arrepentía de lo que decía, era un poco de esta forma, y sabía, sin duda alguna, reconocía que tenía algunos estos defectos, y debía de ser cambiado, ser transformado. Para los que tal vez están viendo la serie de The Chosen, los elegidos o escogidos, es espectacular, recomendada, y muestra de una forma sin duda alguna artística, pero muestra más o menos el personaje de quién es Pedro en gran parte, y cuando uno se da cuenta de que cómo era su vida antes de ese hermoso día en el cual quedó completamente quebrantado ante el poder, la autoridad de Cristo, de la realidad que Cristo, que ese Mesías, el cual él sabía en las Escrituras había de venir en algún momento, estaba ahí enfrente de él, y cómo a raíz de eso, a la luz de eso, él tenía que empezar a despojarse. Era necesario que él se despojara de sí mismo, que él menguara para que Cristo creciera. Y en esa misma luz nosotros vemos como él escribe esta carta, para que la iglesia en ese entonces y hoy en día sin duda alguna abracemos esas palabras que él de una u otra forma vivió antes de Cristo, cuando Cristo empezó a transformar su vida, y después de la forma como él fue siendo renovado, restaurado y completamente transformado por la obra de Jesucristo. Y es lo que él quiere que nosotros también pues veamos en la Escritura. Así que vamos a comenzar esta mañana primero con una oración y después entramos a leer la Escritura. Acompáñenme, por favor. Padre amado, te damos todo el honor, toda la honra, toda la gloria a ti esta mañana, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás a cargo de cada una de
mis hermanos y hermanas de la iglesia, Señor. Gracias porque estás cuidando de cada uno de nosotros. Gracias porque sigues dando todo lo necesario para cada uno de ellos, Señor. Gracias por protegerlos, Padre amado. Y esta mañana tú sigues cuidando y tú sigues protegiendo a tu iglesia por medio de tu palabra, Señor. Porque tu palabra también cuida, tu palabra también provee, tu palabra también provee, Señor. Y pedimos precisamente que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ella llegue a cada uno de nuestros corazones y nos transforme, Señor. Que sea una palabra que cobre efecto en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos hoy analizar en dónde estamos con respecto a esta palabra puntual, Señor. Y dónde quieres que vayamos. Qué cambios quieres que hagamos, Señor. Qué modificaciones en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos debemos de tener, Señor. Pedimos, Señor, que quites toda distracción que haya hoy en día. Tal vez si hay problemas de internet o de conexión, Señor, que seas tú, Señor, trabajando inclusive a través de esas dificultades, Señor. Porque sabemos que las debe de haber sin duda. Pero tú puedes inclusive trabajar a través o por medio de esas dificultades, Señor. Te pido que tu voz sea la única voz que escuchen mis hermanos esta mañana, Señor. Que utilices a este siervo y simplemente mis labios, Señor. Incapaz que soy como persona, pero capacitado por ti, Señor. Te pido que cualquier cosa que venga de mí, Señor, que caiga a lo más profundo de tal forma que sea olvidado, Señor, pero que tu palabra, Señor, resuene, retumbe en cada una de nuestras mentes y corazones, Señor, para que ella haga su buen trabajo en nosotros hoy. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 18 y vamos a llegar hasta el versículo 3 del capítulo 2, tomando unas pausas en 3 diferentes partes. Dice así, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera cosa que notamos aquí, o que quiero resaltar, es la palabra rescatados. Versículo 18, rescatados. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes somos rescatados. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos rescatados? ¿Acaso hay algún peligro en el cual nos encontramos? Si una persona que necesita rescate, tal vez una persona que está atrapada en una casa y hay un incendio y esa persona que está ahí atrapada necesita ser rescatada, está en peligro, ¿cierto? Peligro de muerte. Y nosotros, como personas, como seres humanos, necesitábamos rescate. ¿Acaso estábamos atrapados en algún tipo de incendio y teníamos peligro de muerte? La respuesta, esto es figurativo, pero sí, la respuesta es claro que sí. Y rápido Pedro lo aclara, diciendo, uno, de que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Y ¿de dónde proviene ese peligro? La cual recibisteis de vuestros padres, entonces lo primero o lo segundo que vemos aquí, uno es el rescate, segundo es ¿de qué? De esta vana manera de vivir. ¿Ya? Una vana manera de vivir es una vida
absurda, ¿sí? Una vida absurda, dice en otra traducción, una vida sin sentido. ¿Y por qué no tenía sentido nuestra vida? Si la estamos viviendo, estamos gozando, estamos hoy respirando, estamos viendo el resplandor del sol, aunque tal vez estamos guardados en casas, pero podemos gozar de algunas cosas, podemos gozar de la familia que nos rodea hoy en día. Y entonces, ¿cómo así que no tiene sentido y que es absurda? Bueno, porque es que después nos dice que recibimos una herencia, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Y esa herencia vino de Adán y de Eva. Dice en el texto en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, versículo 12, dice de esta forma. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, esta herencia que nosotros recibimos fue el pecado que entró por Adán, perdón, y de Adán a todos los hombres. Ya y por ese pecado entra la muerte. ¿Y cuál es esa muerte? No es la muerte física, no, es la muerte espiritual, la separación que tenemos de nuestro creador Dios. Ya, y porque sufrimos esa separación espiritual de Él, y hay un destino espiritual para nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, ¿ya? Entonces, si nuestro cuerpo, esta tienda temporal que nosotros tenemos, en la cual vivimos durante X cantidad de años, pues si esto se muere y el espíritu tiene que ir a un lugar, ¿ya? Y en el caso del pecador, la Biblia es muy clara, dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Ya hay un destino para nuestras almas, o el cielo con Dios o el infierno, y por eso necesitamos rescate. Estábamos condenados a morir en ese incendio, estábamos condenados y necesitamos ese rescate. Y lo bueno aquí a resaltar también es que, bueno, para nosotros los creyentes, esto es de tremenda esperanza. Tenemos ya ese rescate y tenemos ese lugar a donde vamos a estar libres de ese fuego infernal. Pero los no creyentes no tienen esperanza. Sí, claro que sí tienen esperanza. Todavía hay esperanza. Mientras la muerte física no llegue, todavía hay esperanza. Así que pronto te digo, acabamos de empezar a leer esta mañana, y ya pronto te digo que si tú estás escuchando esta palabra y no has depositado tu fe, tu esperanza en Cristo, hoy puede ser ese día. Escucha la palabra, porque hay esperanza para ti. Versículo 18, la segunda parte, dice, no con cosas corruptibles. O sea, no fuimos rescatados con cosas que se van a dañar, ¿cierto? Que se corroen, y muestra el ejemplo del como oro o la plata, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la forma, es lo segundo que quiero resaltar aquí, esta es la forma como fue financiado nuestro rescate. Todo rescate necesita ser financiado de una u otra forma. Hay un sacrificio, hay alguien que se da para hacer ese rescate. En el caso de un incendio en una casa, pues hay un equipo de bomberos, hay un camión que lleva el agua, que lleva todo lo necesario si el incendio no se puede apagar con agua, sino con otros elementos que ellos tienen. Ellos llevan todo ese equipo, llevan equipo para protegerse y demás, ¿ya?
Y hay un costo, todo eso tiene un costo. Alguien tiene que pagar por eso, el invertir el tiempo como tal. Y aquí nos está diciendo que nuestro rescate también fue financiado. Y fue financiado con algo más precioso que el oro y la plata. Más valioso que el oro y la plata. El oro es muy valioso. Yo no sé si ustedes saben o no, pero la razón por la cual el dólar, la divisa de los Estados Unidos y la divisa que se maneja a nivel mundial como un estándar, tiene mucho valor, y el valor que tiene y que se ha mantenido fijo por tanto tiempo es porque es respaldado por el oro. Sí, hay una garantía de reserva de oro que los Estados Unidos tienen, para ser exacto, tiene 8.133 toneladas métricas. 8.133 toneladas métricas es equivalente a, como están viendo en imagen ahora, este edificio, a comparación de todos estos más pequeños edificios. Y dice aquí en la palabra que el precio que se pagó por nuestro rescate es más valioso que todo ese oro que ven amontonados ahí, toda esa riqueza que ven amontonados ahí. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y resalta que es sin mancha o sin contaminación. El oro, oro puro. ¿Quién de ustedes ha visto una barra de oro puro? Es lindísima, es hermosa, es pesada, brilla. Pero inclusive esa barra que se le dice ser de oro puro no es puro, 100%. No, siempre tiene algún tipo de imperfección. Es más, todo este oro que les estoy diciendo que tiene en reserva los Estados Unidos y los otros países que tienen también sus reservas inferiores, pero que las tienen este tipo de barras, y tiene un promedio estas barras del 99.17% de pureza. Ninguna de esas barras tiene el 100% de pureza, siempre hay algo de contaminación. Y aquí se nos dice que la sangre de Cristo no tiene nada contaminado, nada, ni un poquito, sin mancha, es perfecta, es lo único perfecto, la única sustancia perfecta que ha existido en la tierra entera ha sido la sangre preciosa de Cristo. Es más preciosa, tiene más valor. Dice en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23, dice: por precio fuisteis comprados. Y este rescate se hizo de esa forma, fue financiado por la sangre de Cristo, fuimos comprados. Y esta palabra comprar, quiero resaltar, tiene un sentido muy profundo, porque es el que cuando uno va a un mercado, a una plaza de mercado o a una subasta, por decir algo, y uno hace una oferta por un artículo que quiere comprar, que quiere adquirir, y uno dice: doy tanto. Y saca uno todo lo que tiene o lo que uno piensa que es el valor de eso y lo entrega, y la persona que le está vendiendo se lo entrega a uno, recibe, y ya hay ese intercambio y no hay devolución, no hay devolución. Y no puede haber precio más alto que otra persona pueda pagar por eso, porque ya el precio se pagó por eso. Y tú y yo hemos sido rescatados, y Cristo nos ha comprado al precio más valioso, y nadie nos puede quitar de su mano, porque nadie puede pagar más precio que el que Él pagó por nosotros. Sí, nadie puede pagar más por tu vida que lo que Cristo ya pagó por ti. Y de nuevo, esto es esperanza y agradecimiento para nosotros como creyentes, y esperanza para el no creyente, que tu vida tiene valor y que hay una persona, Cristo, que quiere pagar el precio más alto que se pueda pagar por ti. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos desde antes que la fundación.
Él fue destinado. Desde antes de la creación, Él fue destinado para pagar con su sangre el pecado de nuestra redención. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice, y es un texto que tal vez muchos conocemos casi a memoria, ¿cierto? En el principio era el Verbo, y el Verbo, vamos a leerlo completo hasta el versículo 3. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde antes de la fundación. Sí, Cristo ha existido desde siempre. Esto es una verdad. Lo siguiente que podemos resaltar aquí es en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo desde siempre ha existido y desde siempre ha tenido ese llamado para ir a rescatarnos a cada uno de nosotros de nuestra condición. ¿Y por qué? Dice aquí, por amor. Por amor. Por amor de vosotros. Juan capítulo 3 versículo 16. Por tanto Dios amó al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que nadie se perdiera, sino que tuvieran vida por medio de fe en Él, en Jesucristo, y vida eterna. Y también vemos escrituras que se alinean con esto, con este amor que Dios tiene por nosotros. Entra a colación Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a pagar el precio de nuestro pecado. En esto consiste el amor. Esto es el amor de Dios, que Él envió a su Hijo. Y antecitos, capítulo 3, versículo 16, estando ahí mismo en Primera de Juan: En esto hemos conocido el amor. Así sabemos que esto es amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Ese es el amor más grande, el que alguien puede hacer, es entregar su vida por la de un hermano. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Versículo 21. Para que nuestra fe y nuestra esperanza estuvieran en Dios. Sí, al Él hacer esto, nos está diciendo: como yo pagué este precio, ustedes me siguen a mí y yo los llevo hacia el Padre. Y en Él pueden depositar en mí, porque Jesús es Dios, y en Él pueden depositar la fe y la esperanza. Todos necesitamos tener fe en algo, agarrarnos de algo que en algún momento en las mañanas digamos: hoy tiene sentido vivir, ¿sí? Hoy tiene sentido despertarme, y hay un propósito el que yo tengo. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros veamos hoy, que seamos en Dios por medio de esa fe y esa esperanza. Al ver a Jesús, vemos a Dios, porque Jesús es Dios. Ahora, viene a colación una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿en qué o quién están puestas tu fe y tu esperanza? ¿En qué o quién están puestas tu fe y tu esperanza? A veces nosotros nos enfocamos o ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en
nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos lograr, en lo que hemos adquirido de conocimiento, en alguna otra persona, en el gobierno hoy en día que estamos atravesando por estos momentos difíciles de la pandemia y de las cuarentenas. Tenemos esperanza y fe en el gobierno, que ellos guíen al pueblo tomando las decisiones más sabias posibles. Y sabemos que no todas las decisiones que ellos están tomando en este momento tal vez convienen a todo el mundo. Pero inclusive tenemos esperanza de eso. Tenemos esperanza de que esta pandemia cese, de que ya no haya más contagios, de que ya no haya más muertes. Tenemos esperanza en eso. Y queremos que no hubieran. Pero inclusive teniendo esta fe y esta esperanza en estas cosas, esas cosas como tal, ni ellos tienen el poder para cambiar el rumbo, tienen el poder para cambiar el destino que nosotros estamos viviendo. El contagio puede seguir. La desigualdad que estamos viendo a raíz de la falta de trabajo, en que se está creando una brecha más grande entre lo rico y lo pobre, porque el tipo de trabajo que muchas personas tienen son trabajos que están siendo restringidos en este momento, y mientras que otros pues tienen la posibilidad o de teletrabajo o de mantener simplemente, son los dueños de algún tipo de industria que es absolutamente necesaria en estos momentos, o denominada como absolutamente necesaria en estos momentos. Y la pregunta de nuevo es: ¿en qué está puesta mi fe y mi esperanza? Si mi fe y mi esperanza está puesto, inclusive si yo soy uno de esos que está arriba y tengo alguna de estas industrias, pero resulta que el gobierno dice no, esta va a tocar cerrarla porque hay mucho contagio, entonces ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿En qué condición entra a pasar mi vida? También en aprietos, también en dificultades. Y yo tenía mi esperanza puesta en eso y me empiezo a preocupar, y me empiezo a desgastar y empiezo a tener angustia. Pero si nuestra fe y nuestra esperanza están depositadas solo en Dios, entonces nada puede tambalear, porque a pesar de lo que pase, sea lo que pase, Dios siempre trae gozo a nuestras vidas, Dios siempre trae pronto rescate a nuestras vidas, Dios siempre trae ánimo a nuestras vidas, Dios siempre nos levanta. Él es el levantador de nuestras cabezas, dice en los Salmos. Y este es el punto primero que quiero hacer. El punto es para quitar mi mancha y defecto, ese pecado que me impide poner mi esperanza y mi fe en Cristo. Tengo que decidir es poner esa fe en Él. Entonces, mi fe y mi esperanza deben estar solo en Jesús para quitar mi mancha y defecto. Mi fe y esperanza deben estar solo en Dios para quitar mi mancha y defecto. Seguimos con el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pausa aquí una vez más y vemos qué nos muestra esta sección. El versículo 22 dice: ahora purificados. ¿Sí? Ya vimos qué fue lo que utilizó Dios para pagar nuestro rescate, la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre preciosa de Cristo lava, ella limpia, ella purifica. ¿Sí? ¿Cómo?
nos habla aquí de la obediencia, obedeciendo a Jesús, ¿sí? Tenemos que seguir su ejemplo, hacer como Él hizo. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué hizo Jesús en aquellas ocasiones? Y cuando nosotros nos encontramos en momentos en los que no sabemos qué hacer, es eso lo que tenemos que pensar. Y inclusive cuando pensamos que sabemos qué es lo que debemos hacer, ok, Jesús lo haría de esta forma, ¿sí? Porque Él debe ser ese ejemplo. Cuando nosotros seguimos su ejemplo, entonces vamos siendo purificados, vamos siendo lavados por su palabra, porque su palabra Él la vivió, ¿cierto? Y nosotros también somos llamados a ser no solo oidores de la palabra, sino vividores de esa palabra. Jesús fue ese ejemplo para nosotros, ¿sí? Y aquí nos muestra un ejemplo del amor, ¿sí? Él nos amó de tal manera que fue a una cruz a morir por nosotros. Y nos dice que nosotros debemos amar también. Veíamos en la escritura de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿sí? Ese amor significa que uno también pone la vida por otras personas. Entonces uno ama a los demás. Y entonces debemos amar de todo corazón, como Él nos amó a nosotros. Versículos 23 y 24, segunda cosa a resaltar acá. Siendo renacidos. Y nos dice exactamente de qué forma también, ¿no? No de lo que encontramos en el mundo, que es corruptible. Las cosas, si nosotros vamos a estar buscando en el mundo solución para nuestras vidas, esas cosas van a pasar, pasan de moda, y hay que desechar, no sirven para nada, es corruptible. Inclusive el oro, la plata, se opaca o pierde un poco de su brillo. Y todo esto que nosotros pensamos que es valioso, en realidad no lo es. Corruptible también es obviamente las estrategias del mundo. Tú debes afrontar los problemas como te lo dice, no sé, la persona que lee las manos o acorde a lo que dice el horóscopo, o esas son cosas que son corruptibles, son cosas del mundo. Y nos dice más bien que no debe ser así, dice, sino de lo incorruptible. Y ya vimos, Jesús es el único perfecto, lo único incorruptible en este mundo, en esta vida, es Cristo. Su palabra, que siempre tiene efecto, siempre tendrá efecto, es viva, no pasa de moda. ¿Sí? La palabra de Dios sí no pasa de moda, las cosas de este mundo pasan de moda, ya hay mejores tecnologías, pero en términos de palabra no hay sabiduría más alta o que vaya a sobrepasar algún día la palabra de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice imperecedora con respecto a la palabra de Él. Y esa palabra significa que tiene duración ilimitada, que es inmortal, nunca muere, que es eterna. 3 versículos simplemente para los que están tomando nota y los pueden repasar ustedes, pero Juan 17:24, Juan 17:24, Miqueas 5:2 y Apocalipsis 1:13 al 19. Estas 3 escrituras son ejemplos de una cantidad que muestran de esta eternidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para siempre, y que es viva. Seguimos, capítulo 2, Primera de Pedro, dice así, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. En la Nueva Versión Internacional, ese versículo 1 termina diciendo
por lo tanto, empieza diciendo por lo tanto. ¿Okay? Es decir, mirando de donde venimos, ¿sí? Y de donde venimos es de esa palabra de Dios. Entonces, a la luz de todo esto, de este rescate, del precio que se nos ha pagado y de la herramienta que se nos ha dado para empezar a limpiar todo eso, toda esa porquería que hay en nosotros, todo eso sucio, toda esa todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar por medio de eso esta malicia y demás, ¿sí? Afirmados en esta verdad, aferrados en esa palabra, conmovidos por ese sacrificio, endeudados a raíz de ese sacrificio. El rescate, la purificación y el renacer nos endeudan y nos conmueven, sin duda alguna, dice aquí en el versículo 2, desechando, ¿no? Decía en el versículo 1, desead como niños recién nacidos. En el versículo 2, la leche espiritual no adulterada. Ya, entonces, tenemos que abandonar, ¿sí? Abandonando todo esto. Ahora sí, tenemos esta posibilidad de hacerlo, habiendo puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Y desechamos limpiar o sacar lo que no sirve, ¿sí? El dicho coloquial, lo que no sirve, que no estorbe. ¿Sí? Porque es un estorbo, ¿sí? Cuando tú tienes un depósito y en ese depósito lo que tienes son cosas viejas, pero necesitas el espacio para poner algo que de repente es valioso, entre comillas, y es más nuevo, pues ¿qué toca hacer? Sacar lo viejo para poner aquí esto. En el mismo espacio no puede poner porque ya estaba ocupado. Y esto es lo que pasa en nuestros corazones. Antes habían todas estas cosas malas, esta malicia, y en algunos de una u otra forma pues mucha maldad todavía hay en nosotros, ¿cierto? Y lo que se nos está diciendo es que hay que sacar todo eso para que lo bueno de Dios pueda estar en nosotros. Dice aquí guardar lo que no sirve. Ese es el apunte que quería dar. Guardar lo que no sirve ocupa valioso espacio y no permite que algo bueno o sano cobre buen efecto. Y esto es lo que pasa en nuestro corazón. Mientras hayan cosas, mientras haya odio, mientras haya rencor, mientras haya malicia, mientras de toda forma, mientras haya mentira en nosotros, todo esto que se nos menciona en el versículo 1, ¿ya? La hipocresía es yo no estoy viviendo como yo digo. También significa que yo exijo de los demás algo que yo no estoy haciendo. Mientras hayan estas cosas en nuestro corazón, entonces lo bueno no puede cobrar efecto. Tenemos que desechar completamente estas cosas. Entonces, cuando permitimos que la maldad, el engaño, las mentiras, la hipocresía, la envidia, la calumnia o el chisme permanezcan, no hay espacio en nuestro corazón para obrar bien y genuinamente, para amar como Cristo ama. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas debo desechar aún? ¿Qué cosas debo desechar aún? Y el punto, el siguiente. Para amar como Cristo ama, debo limpiar casa continuamente. Para amar como Cristo ama, debo limpiar casa continuamente. Sí, debo desocupar de mi corazón, vaciar de mi corazón todas estas impurezas, todas estas maldades, para que entonces podamos amar como Él ama, entrañablemente, se nos dice aquí en la palabra. Cuando limpias y sacas, hay espacio disponible para buena obra. Versículo 2 resalta una palabra que dice desead. Subrayenla, desead. Como niños, este es el ejemplo y la ilustración es, ese niño tiene ansia de tomar y de tomar y de tomar y de tomar. Hace un par de semanas nació un sobrinito nuevo a la familia, Luke Thomas, y es un gordito lindo, hermoso, precioso.
y mi hermana todos los días manda una fotico como la dosis diaria de Luke, manda ella, ¿no? La fotica diaria. Y siempre le llama el borracho en leche. Siempre la foto que está enviando es como después de que él ha tomado y ha quedado ahí muerto y satisfecho, o sea, dormido y satisfecho. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Él se levanta con estas ganas de tomar la leche de su madre. Y esta es la ilustración para nosotros, ¿sí? Que incesantemente nosotros deseemos esta leche, esta palabra de Dios, desesperadamente la digerimos. Un bebé, como en el caso de Lucas, se puede atragantar con ese deseo de leche si no se le da ese control, ¿no? Y es la palabra la cual debemos de estar digiriendo y proviene de Cristo, ¿sí? Y en Él estamos nosotros completos. En su palabra cobra todo el efecto que nuestras vidas necesitan. No tenemos que buscar más allá de su palabra. Esa leche es todo lo que ese bebé necesita. La palabra es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada más. No necesitamos experiencias religiosas. No necesitamos meditaciones profundas. No necesitamos silencio extremo. No. Para limpiarnos, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas, lo que necesitamos es la palabra de Cristo. En Él está el trabajo. Colosenses capítulo 2, versículo 10, lo dice de esta forma. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y hablando de su palabra y qué tan perfecta es, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido de las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te hacen sabio para la salvación, y la salvación, acuérdense, hablábamos un par de semanas atrás, tres etapas, por decirlo así de una u otra forma, ¿no? La justificación, el momento en que nosotros llegamos a decir, entiendo Cristo es Dios, deposito mi fe en Él, quiero que Él sea mi Señor, quiero que Él sea mi Salvador. Justificados en ese momento como si nunca hubiéramos pecado. Segundo, la santificación, que es lo que estamos viviendo en este momento nosotros los creyentes, y aquellos de ustedes que me escuchan que saben que esta santificación es difícil, pero que a través de la palabra es que nosotros podemos facilitar ese proceso. Y después vendrá la glorificación, ya cuando estemos limpios y sin mancha ninguna, inclusive con cuerpos nuevos y gloriosos que van a ser perfectos, porque van a ser cuerpos celestiales. Dice entonces, toda escritura, seguimos leyendo aquí, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, es necesario que la palabra de Dios nos ayude a limpiar todo lo que hay en nosotros para que podamos estar preparados para esa buena obra, precisamente. Y Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es necesario que more en nosotros en abundancia. Y el resultado es esa santificación. Y eso es lo que vimos cuando estábamos estudiando la carta a Santiago en capítulo 5. Ahora, regresando para terminar nuestra lectura de hoy en Primera de Pedro, el versículo 3, capítulo 2, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y de esta forma fue que
por eso quería mostrar las buenas obras que nosotros podemos hacer. Vienen por obra de Dios, porque es su palabra y ella es la que hace ese efecto, y nosotros podemos hacer buenas obras. Pero nosotros, dice aquí, que hemos gustado la benignidad del Señor, y es como una pregunta: ¿será que sí? ¿Será que sí he gustado esa benignidad del Señor? Y claro que sí, el creyente ha gustado de la benignidad de Dios. Toda la Biblia habla de su bondad. La benignidad es la bondad de Dios. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es protector, Él es creador, Él es guía, Él es doctor, Él es animador, y muchísimas cosas más. Salmo 34, versículo 8. Salmos 34, 8. Vamos allí. Dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? Dichoso el hombre que confía en él. Porque si nosotros confiamos en él, entonces su bondad se demuestra en nuestras vidas. La pregunta es: ¿cómo demuestro yo la bondad que he recibido de parte de él? ¿Cómo la demuestro? Si he recibido bondad de él, pero en mí todavía hay estas otras cosas, pues ¿cómo puedo yo demostrar esa bondad? ¿Ya? El punto para probar, recibir y disfrutar de su bondad: debo limpiar la casa continuamente. Para probar, recibir y disfrutar de su bondad, debo limpiar la casa continuamente. Todavía estamos en esta tienda temporal, este cuerpo. Y este cuerpo es malo, tiene ese pecado en nosotros. Y debemos continuamente estar siendo lavados por su palabra, para poder por quitar, desasiarnos, vaciarnos completamente de la necedad que hay en nosotros por naturaleza. Ese era el tercer y último punto para esta mañana. Quiero simplemente terminar diciendo que Él nos ha sido bondadoso en lo máximo. En lo máximo. Ese máximo es entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Y nosotros debemos responder en agradecimiento y adoración como creyentes. Ahora, si tú me escuchas y tú tal vez dices: bueno, yo no sé de toda esta bondad que usted me está hablando, toda esta bondad que dice de la compasión, de la misericordia de Dios, porque yo no creo en Él. Pues yo te estoy diciendo que Él es eso, y Él tiene para ti eso. Dificultades, todos pasamos, todos atravesamos. Momentos difíciles, estamos todos en el mismo bote, como decía un amigo hace mucho, en el mismo océano. Sí, pero rescate hay en medio de la tormenta. Y para ti que me escuchas y dices, pues, ¿cómo hago para conocer de esa misericordia, de esa compasión de Dios? Porque mi vida no es ideal. Mi vida, reconozco, sí, tengo malicia en mi vida, tengo dolor en mi vida, tengo angustia en mi vida, tengo preocupación en mi vida, tengo rencor en mi vida. Hay calumnia de mi boca, hay chisme que sale de mi boca, maldigo a otras personas. No pasa nada, porque está Jesús y Él ya pagó el precio por todos esos pecados y todas esas maldades. Todo lo que tienes que hacer ahora es decirle a Él, ahí donde estás en tu casa: Jesús, quiero que entres en mi vida y que entres en mi corazón, que limpies, que barras todo aquello que no es de ti, que es corruptible, que es dañino, que es nocivo, y que pongas en mí
el deseo de leer y ser purificado por tu palabra, de digerirla constantemente para ser cambiado y transformado. Gracias, Jesús, por pagar el precio más alto que se puede pagar por mi vida. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor, y quiero seguirte todos los días por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si tú has hecho esa oración, déjanos un comentario. Envíanos un comentario por el interno y estaremos en contacto contigo. Familia de Calvary Chapel Roca de Gracia, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos pronto, como es habitual ya, por nuestra conexión de Zoom. Nos vemos. Bendiciones. Amén y amén. Bueno, acompáñenos en nuestra última canción, cantando de la bondad, de la gracia de nuestro Dios. puedes seguir experimentando esa gracia del Señor. Él nunca nos deja. Feliz semana. Bendiciones.